Hola, acá estamos de vuelta en una nueva semana política, con el programa de conversación, análisis del Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, universidad líder en investigación, la primera universidad privada en acreditarse en investigación, y por supuesto de la librería Ulises, nuestra anfitriona. Hoy, aparte de Mirko Macari y Iván Weissman, que siempre nos acompañan, tenemos un gran invitado, que es Javier Rebolledo, periodista, autor de varios libros. ¿Por qué no dices tú el nombre de tu libro? Que me voy a equivocar seguro. Así que, Javier, hola. Sí, está bien. Hola. El último libro se llama A la sombra de los cuervos, los civiles de la dictadura. Y esa es la parte medular porque te hace la diferencia con los libros anteriores, la gran diferencia. Exactamente, esa es la parte medular. Los otros dos libros se trataron un poco sobre las violaciones a los derechos humanos, el exterminio de personas, la danza de los cuervos, el origen de la DINA, el despertar de los cuervos, y este nuevo libro trata sobre el cerebro o los cerebros que estuvieron por sobre las violaciones a los derechos humanos, de qué manera de qué manera participaron en violaciones a los derechos humanos, primero. Segundo, de qué forma se beneficiaron durante la dictadura de las violaciones a los derechos humanos. Y en tercer término, en la mayoría de los casos, en qué están ahora y cómo están involucrados, por ejemplo, en casos como Penta, Soquimich, Corpesca, etcétera, o en qué sitial político, económico y de poder están en la actualidad. El gran hilo conductor desde los tiempos de la dictadura hasta hoy, de la gente que participó amparando, fomentando violaciones a los derechos humanos y hoy día profitan de las reglas del libre mercado impuestas por la dictadura militar que la Concertación profundizó. Exacto, esa es una de las líneas madres del libro, que esto que han dicho muchos de los que comandaron estas modificaciones, los tecnócratas, el plan laboral, reforma educacional, etcétera, todo el cambio revolucionario, la revolución conservadora, pero revolución al fin y al cabo que se hizo durante la dictadura, que una cosa son las violaciones a los derechos humanos y otra cosa es el cambio del modelo económico, el milagro económico. Un poco la tesis del libro, lo que se va demostrando es que, bueno, imposible que se hubiese llevado a cabo lo uno sin lo otro y que son finalmente dos entes indivisibles y que funcionaron de la mano, y que los civiles funcionaron de la mano incluso con los servicios de inteligencia tales como la DINA, trabajando en conjunto, y que eso costó vidas por un lado, pero lograron su objetivo, y en ese sentido hay que decir que fueron exitosos y que tienen éxito hasta el día de hoy. Javier, ¿el libro ya está distribuido en librería? Está distribuido en librería, sí. Perfecto. ¿Y cuál es la noticia del libro? Hay varias, ¿no? Está el tema de los mates, ¿no? Está el tema de los mates, la complicidad de la empresa. Y hay un tema legal que yo no sé bien definir cuál es exactamente la responsabilidad penal o la responsabilidad social de la empresa, pero concretamente se ocuparon insumos de la empresa, tales como las cuerdas para amarrar a los trabajadores, los vehículos. Un funcionario mediano, alto funcionario de la empresa indicó a los trabajadores, varios de ellos a quienes detener, se asesinaron en un predio explotado en ese momento para la papelera supo, llegó el crimen de los 19 trabajadores del AGE San Rosendo, esto es en la 8ª región, llegó hasta conocimiento incluso de la gerencia de la empresa Forestal Mininco. La próxima semana está citado a declarar Roberto Izquierdo Menéndez, que es el titular del grupo Izquierdo Menéndez, que entre otras cosas es subdirector del Diario Financiero, vicepresidente del Diario Financiero, y es uno de los 3 propietarios del Diario Financiero. Y en la cabeza de una de las familias que le denominaron las 7 familias que se quedaron con el mar chileno, ¿no? Exacto, y que también aparece como operador, ahí está como presidente de ACIPES, y al mismo tiempo asumió como director de una de las cascadas de Oro Blanco, y está sindicado, entre otras cosas, posiblemente como uno de los operadores principales, la razón por la cual Longueira o Orpi, que son operadores de pesca, aparecen por algún motivo boleteando a una minera, que sería la caja pagadora, en este caso, de un holding gigantesco de empresas que funcionaban de la misma manera, pagando a través de Soquimich, que era la empresa que tenía la expertise. Bueno, eso en el caso de los mates se trata sobre la complicidad de la empresa y sobre otras personas que están vinculadas a la familia Mate, que alguna vez fueron empleados de la familia Mate, y cómo la familia Mate se fue beneficiando, por ejemplo, de distintas prebendas obtenidas de parte de la dictadura, como el caso del decreto de ley 701, que es muy notorio. Claro, que le financió hasta el 75%. No, le sigue financiando. Ahora está en un periodo de porque todavía no lo han logrado derogar. Sí, exacto.
Para explicar que es un decreto que lo que hace es subsidiar a través de devolver el dinero que invierten las empresas al forestal. Entonces, si la forestación tiene un nivel de prendimiento X, el Estado de Chile le devuelve gran parte del costo de ese trabajo. Claro. Así, en definitiva, estamos todos nosotros pagando la forestación de la forestal de Los Mates, fundamentalmente, y de Angelini, son las dos grandes forestales, ¿no? Yo no lo digo yo, lo dice el Mercurio, es la base de la, digamos, de la fortuna que ostentan hoy día, digamos, durante ese periodo. Sabemos que eran grandes. El Mercurio no miente. El Mercurio no miente, sí, hay que creerle. ¿Qué otro punto importante así te gustaría destacar antes de que pasemos a otros temas? Bueno, respecto a la familia Mate, yo te diría que eso fundamentalmente, y el otro capítulo tiene que ver con la familia Kast. Desde su llegada desde Alemania, paterfamilia oficial del ejército nazi, que llegó más o menos por la ruta de las ratas, los Ratlines, al igual que Walter Rauff y varios otros criminales de guerra nazi, cómo se instala en Chile, participan también de violaciones a los derechos humanos, directo o indirectamente, en Paine. Y finalmente se trata de la historia de su hijo, del primogénito, que es Miguel Kast, y cómo él sí participó y fue el principal motivador del cambio revolucionario del país. Y es a través de la historia de Miguel Kast, es a través de la historia de Miguel Kast que se va contando la historia de otras personas, como la historia de Cristian Larroulet, como la historia de José Jurasek, todos los cuales fueron misioneros de Kast, porque entendían que de esta forma era la única manera que ellos iban a poder refundar de una buena vez al país. Y las relaciones con la DINA, las relaciones con la CNI, las relaciones con los crímenes, y cómo en el fondo... Y exterminar el cáncer marxista. Exacto. Como decía... Sí, cómo estos tecnócratas están indivisiblemente unidos al aparato también represivo. ¿Cuál es el vínculo de Kast con la DINA? Porque eso Kast estaba santificado hasta este minuto, ¿no? Sí, eso no existía. Existen dos testimonios, fíjate, uno del subdirector de la DINA, el subdirector operativo o director general, que es la persona que viene inmediatamente después del director nacional Manuel Contreras, que era Rolando García Leblanc, un marino. Hay que entender que todo el aparato económico del país estuvo vinculado a la Armada, Universidad Católica, Almirante, o Hacienda, Odeplan, etcétera, y ahí Miguel Kast entra dentro de este grupo de la DINA vinculado al área económica. Y Rolando García Leblanc, que era el subdirector, lo menciona como uno de los analistas que trabajaba con él realizando informes y evaluaciones que finalmente iban destinados a Augusto Pinochet. Esta otra declaración, que es de un personaje oscuro de la DINA, que es Luis Humberto Lavarría Aranguren, que es el asesor económico en las sombras de Manuel Contreras, que es el hombre que estuvo a cargo, entre otras cosas, de la privatización de la empresa Arauco y todo el financiamiento de las acciones criminales de la DINA, y de la brigada Lincoln, que estaba a cargo de las extorsiones a muchos empresarios, y también lo menciona él, junto a Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, como dos analistas. El último ministro del Interior de Pinochet, Carlos Cáceres, ¿no? Sí, es un libro que es parte información. Se está metiendo en la herida más profunda, ¿no? En la herida más profunda de esta sociedad chilena, ¿no? Sí. Pero lo interesante el punto que tú haces que de por qué quizás a simple vista mucha gente quiere separar, ¿no?, la parte de los derechos humanos y la dictadura con los logros económicos del modelo, y que tú dices que uno no puede haber sido posible sin lo otro. Curioso porque Corea del Sur, que es un modelo que ahora miramos, porque es un país que en el año 60 era al nivel de Haití, de Paraguay, de pobreza, y que ahora está entre los 10, y que no es desigual, y que ha invertido en la educación, y que es como uno de los modelos que miramos. Bueno, Corea fue por 31 años una dictadura flérrima, Corea del Sur estamos hablando, y se hace lo mismo. No sé la historia de Corea en términos de derechos humanos, pero con el apoyo durante la Guerra Fría de mucha plata americana, pero con reformas se implementaron muchas reformas en una dictadura, que claro, mucha gente dice que hubiese sido muy diferente tratar de imponer esas reformas en un sistema democrático, porque las democracias son siempre más... Sí, no hay que ir a Corea del Sur, basta ver el caso chileno. O sea, por eso estoy diciendo, hay dos casos, y los dos casos principales que menciona Javier, los casos vinculados a los crímenes de Paine, que son en los primeros años de la dictadura, el primer tiempo, más los crímenes de Laja, no son crímenes perpetuados por el aparato de la DINA. La DINA realiza una labor de inteligencia y exterminio asociada a la idea de la eliminación de los partidos de izquierda, ¿no? Y eso tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional que fundía el mando militar en el que había sido formado en Estados Unidos. Estos otros crímenes, los crímenes de campesinos y trabajadores, los de Paine son muy emblemáticos, tienen que ver con la rabia, el odio profundo que provocó el proceso de la reforma agraria, ¿no?
en las zonas rurales. Entonces, todos los que participaron del proceso de reforma agraria fueron eliminados por civiles, a los cuales algunas veces lo apoyaron carabineros o militares, pero fueron dirigidos básicamente por civiles. Los crímenes de Baines fueron así. Sí, y en el caso, fíjate, de Los Ángeles también. Mira, no, está bien. Interesante, hay que leer el libro, obviamente. Oye, y volvemos en un segundo para ya empezar de lleno en la agenda política, económica que estamos viviendo. Gracias. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, de la librería Ulises del barrio Las Tarrias. Y bueno, sobre la mesa temas relevantes, está Huenchumilla y su despido, el caso chino, el caso de negocio del manejo de los dineros en Chile. En fin, partamos por Huenchumilla. Sí, básicamente es un conflicto político relativamente normal, ¿no? Yo te diría que lo que me llama la atención y que es sintomático de otra cosa que tal vez no está en el día a día, la salida de Huenchumilla, que hay todo tipo de versiones, probablemente todas tienen algo de verdad. Hace tiempo que Huenchumilla estaba en cabilla, desde que estaba Peñailillo, era un tipo incómodo, se saltaba la relación del ministro del Interior y iba directo con la presidenta. Después tuvo problemas de acusaciones de abuso sexual de una empleada doméstica, una nana de su casa. Y en el último tiempo estuvo 45 días o más con licencia. Tenía problemas de salud serios y la moneda de crimen, esas razones de salud también como parte del asunto. Y todas razones de... Yo creo que lo notable es el criterio de política tradicional con que se toma el tema de la Araucanía, porque también es cierto que Huenchumilla había levantado una agenda propia, tenía un plan, bueno o malo, practicable o impracticable, ¿no? Y de alguna manera eso le hacía sombra al control vertical que ejerce Santiago sobre las regiones, que es parte endémico del único país de la OCDE que no elige jefes regionales, ¿no? Es una herencia de la colonia española que se ha mantenido muy enraizada en la élite chilena, no sé, control central, autoritario. Y entonces alguien que quiera solucionar un problema tan complejo como el de la Araucanía no tiene rango de juego, solo tiene los recursos que Interior le quiera ceder. Y esos básicamente son siempre los mismos, que ya sabemos que no conducen a nada, ¿no? Que es aplicar el discurso de la mano dura. De la Araucanía no va a ningún lado. La mano dura, no. Esto es un tema ahí que claramente no tiene resultados. No es que no haya que tener un factor policial, pero claramente el factor excelo policial de esta altura, cualquiera con un mínimo de visión, yo no soy un experto ni mucho menos, no es el tema que más me apasiona, tampoco, pero la visión es eso. Entonces, pues la complejidad cualquier político con un mínimo de agenda, cualquier político que le haga sombra a los caciques, a los senadores locales, por allá es poderoso el senador de Fuad Chaín, cualquiera que asome la cabeza y diga yo aquí voy a meter ruido, puedo ganar, fuera. Porque opera la lógica de los partidos. Burgos es parte de las máquinas de los partidos. Y de hecho, ¿a quién pone? A uno de sus asesores directos en el ministerio, que es hombre de la máquina del GUTE y la Soledad Alvear, en la DC. Es decir, hombre de partido. Es decir, es parte del centralismo decimonónico chileno, ¿no? Como expresión del problema de poder concreto. Y eso es lo más lamentable de todo. Esa es la ceguera de la clase política que vive en función de sus lógicas de poder, de quién gana la siguiente elección y cómo queda el partido acá. De alguien que se salga de esa fila, para bien o para mal, inmediatamente le cae la máquina. Y el problema mapuche sigue sin solución. Por eso que es tan clave, antes que arreglar el problema mapuche, la ley de partidos, que los propios partidos están licuándole al Ejecutivo, claro, ¿no? Porque son los 10 caciques que manejan la política chilena, los jefes de los Girardi, los Andrade, el GUTE, el la UDI, eso es el problema del país. Eso son una camarilla que tiene atrapado el país. Entonces, todos los discursos bien sonantes, de manual, así, del libro de Ciencia Política, pásame uno bien gordo por acá, que te dicen, no hay democracia sin partido, no, es la antesala de la defensa corporativa. No, que la teoría se la aplica a la realidad. Entonces, hoy día, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber democracia sin partido? ¿Por qué no nos preguntamos cómo es la democracia directa? Estoy pensando en Suiza. ¿Cómo si la gente fuera a votar con el computador? Hoy día tenemos todos los medios tecnológicos, los medios tecnológicos.
Sí, pero ¿sabe a qué me refiero? Entonces, Sí. ojo con los discursos, Obvio. porque la política se hace en Chile, en todo el mundo, después de la Guerra Fría, ¿no? Como una disputa en el lenguaje. Entonces, ojo con el lenguaje. Y además que es Es un importante buen la cosa, punto el pero, tema de no, los pero, partidos. pero interesante porque Moisés Naim, cuando era esta semana, dijo en los últimos 20 años ha sido los 20 años de más innovación de la historia del mundo. Hay un montón de ejemplos y por qué, y dice, a pesar, y por qué cree que mucho más que lo que pasó con la Revolución Industrial. Dice, pero el único ámbito social moderno donde no ha habido innovación es en la política, en la democracia. Y él dice que es el próximo como área donde va a venir, y cree que va a venir de esas ciudades, que todo un movimiento de cómo de un poco de participación directa, de cómo se canaliza la participación ciudadana dentro de una ciudad, y que de ahí va a venir mucha innovación y van a venir nuevas formas de relacionarse, que efectivamente él dice va a ser obsoleto este Exacto. concepto de que la democracia no funciona sin partido. Y lo dice Naim, no lo dice Lenin. Nada más. Claro. Mira, yo pienso que efectivamente hay que meterle mucha mano. Y es un gran problema en Chile y en muchos países del mundo el tema de los partidos. Mi pronóstico es que los partidos son irreemplazables y que en Chile no son... Pero están capturados hoy día. Pero eso es lo que decíamos, están capturados. Yo Están aquí estoy 100% capturados, acá, entonces, eso nos peleamos con Víctor, pero yo completamente. estoy 100% acá. Está- Entonces- hay como un cartel. Exactamente, están, cartel. están capturados los partidos y el financiamiento de la política completamente oscuro, irregular, que tiene gente cooptada en la política. Yo diría que esos son los dos grandes O sea, pilares mira, del o sea, no funcionamiento el del caso sistema. Menta Sokimich, o sea, hubo repercusión en la empresa Sokimich, hubo repercusión en el mercado, en las empresas asociadas. En el caso Penta igual. Y Jorge Pizarro, presidente de la DC, ha firmado. Po. Como está débil, el Gute lo ha firmado po. Y le compra su lealtad a cambio de mantenerlo en el cargo. ¿Ya? Entonces, esas son las prácticas, pues esa es la política que nos rige. Claro. Y a mí me interesa ver el tema de la Araucanía. No puedo hablar técnicamente del problema de la Araucanía porque no soy un experto, pero la dimensión política es nítida. O sea, las mismas lógicas en el gobierno progresista que iba a cambiar la realidad del país. Pues, ¿ah? ¿Qué opinas tú, Javier? Yo creo que respecto a los partidos políticos está muy difícil porque... Además se le quiere entregar más financiamiento, Y la gente que ya tiene no- cierta lógica si no claro, estuvieran capturados. Pero es que la gente, es que ese es el problema. Claro. Que la gente no cree ya y ese es el factor fundamental, que tiene que haber confianza. Y cuando no hay confianza, no hay nada. Entonces da lo mismo que venga el partido de no sé dónde, hacia donde miras a Meo, que se supone que era una opción nueva, hijo de Miguel Enrique, que lo explotó tanto, etcétera, y un proyecto entre comillas de avanzada, y el tipo recibía una mesada de $250.000 de Sokimich y después se la subieron en el periodo de campaña a $500.000. ¿Y eso está acreditado? Sí, está. Lo que pasa es que Eso él está. dice que no. Po. No, pero eso está, el Sí, entorno, el pero entorno, claro, claro, no, yo no claro, creo. no Bueno, es el claro, si asesor, uno no sé cree qué. que, claro, que Warner, que era su sombra, recibía la plata Es para su financiar- empresa. O sea, no, era para financiar su entorno. Claro, todo. Claro, entonces en el fondo yo creo que hay poco donde mirar, no sé cuál va a ser el resultado. Yo veo que por lo menos al corto plazo la cuestión está negra y creo que hay que tener cuidado respecto de eso. Cuando dicen puede llegar un caudillo, cualquier persona, bueno, si llega, llega. Si esa es la realidad del país que tiene, esa es la realidad del país que Nos tiene. quieren meter miedo, eso sí. es. Es ellos, es nosotros que somos malos, pero lo otro es peor y lo otro Claro. es terrible. Sí, cuidado, y lo que otro es como que hemos estamos ahí, atacado. lo otro en Haití. Entonces, mejor sigan eligiendo. Claro, no, yo digo que se raje la tierra, ¿no? Oye, Iván, a propósito de cerraje la tierra, Ah, yo pensé se que está para no ser rajando. caudillo. Sí, tú puedes ser el Me que gustaría estamos ser esperando. caudillo. El que estamos Yo pondría- esperando. Yo pondría ministro de Interior a Mirko. No, ni Pedro Bulet, que pondría al segundo piso. Estaría No, yo acá. haría un diario contra ti, no. No, yo quiero que no, le quiero cerca, como decía Maquiavelo, que tiene a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca. Yo Exacto. haría a Mirko en el segundo piso. Yo haría 3 días con todo lo que sé de ti. No Oye, tiene Iván, ninguna evidencia. Iván, ¿se está abriendo la tierra con el problema chino o no? Sí, no, yo creo que no es tan sistémico como la crisis asiática del 98 o la subprime del 2008-2010 o el tequilazo, ¿no? que involucró eso. Hace ruido porque todo el proceso de subprime hubo un momento en que las economías occidentales, que tradicionalmente han sido los motores, las locomotoras del mundo, de la economía, estaban muy golpeadas. Y el mundo fue como, ¿no? Salió de la ceniza del Phoenix, apareció en los mercados emergentes liderado por China. Y China, no vivíamos todos de China, por 1.200. China, India, Brasil. Pero, claro, BRICS, pero China, 1.200 millones de personas y más. No, como dice, 1% de China que tome una copa más de vino una semana y se compra todo el vino de Chile en un año. No es broma. Entonces, claro, y China,
Y China, esas tasas de 7-10% que todos le querían comprar, está cambiando de modelo. Para hacer la corta, este año no tuvieron que empezar a sincerar que tenían un problema de su propio modelo. Ese modelo exportador está cambiando un modelo de consumo. Las tasas de 7% son inviables para el tipo de madurez económica que tienen también. Y no golpea porque entre el 40 y 50% de nuestras exportaciones de cobre van a China, creo que el 38% de todas nuestras exportaciones van a China, y al mismo tiempo que China tenemos Brasil, que Brasil es el gran coloso de América Latina, y nos golpea los mercados. Es una cosa que es un síntoma de lo que pasa financieramente, pero le golpea, el más directo es menos ingresos fiscales para un momento en que la economía es un problema político, y justo el momento en que está en discusión cuántas plata hay para pagar la reforma. Y ahora se viene la segunda parte, que es el peso. Que claro, el peso depreciado ayuda mucho porque le ayuda a las otras exportaciones que se han disparado en el último año y medio, y también le ayuda un poco a la minería porque los costos de Chile son en pesos, pero lo venden en dólares. Pero se pone el problema de la inflación. La inflación siempre a los que más le golpea son los pobres. Como Chile es un país abierto y que la mayoría de las cosas son importadas, no se va a traducir en tener una inflación del 4 o 5%, que a nivel mundial no es mala, pero a nivel chileno, que siempre están acostumbrados al 2-3%, te impacta con la benzina, o sea, te impacta en la vida diaria, y eso se transforma en un problema político. Y siempre le impacta a los más pobres, porque está todo pensado para que los beneficios sean para los menos y los costos de los problemas sean para los más. Entonces la inflación pero entonces es un problema económico. Yo creo que es más acotado. El problema que se da es que en muchas empresas chilenas, los bancos no, porque se hacen cobertura, pero en el periodo de la plata fácil, y que Chile era el tigre, que tiene un crédito, una nota crediticia muy alta, muchas empresas chilenas se financiaron afuera porque era más barato. Las multilatinas como LAN, Falabella, Andina, se endeudaron en dólares, emitieron bonos afuera porque era mucho más barato, ¿no? Pero ahora ellos tienen una moneda muy depreciada, ¿no? Que son donde tienen que juntar más pesos o más reales o más en Chile es donde soles. más genera, claro. Pero Falabella tiene, ¿dónde tiene? Colombia, Perú, Chile, Brasil. Pero en Chile es donde más genera. No, pero ahora Falabella tiene el 40% de sus ingresos son afuera. En Brasil todas esas monedas se han depreciado. La chilena menos. El peso ha caído 12%, el real brasileño 24%, wow. El peso colombiano 23%. ¿Qué pasa? Necesitan mucho más peso para pagar los dólares. Y eso va a ser un problemático. Okay. Volvemos para despedirnos. Estamos de vuelta ya para despedirnos. ¿Alguna cosa que te gustaría completar o complementar, Mirko? Ninguna, porque ya hora de almuerzo. Ajá. Iván. Sí, solo que para cerrar lo que está hablando de cómo le afecta a Chile, la presidenta lo ve como un problema porque citó al Comité Político Económico para el próximo lunes a las 8 de la mañana en La Moneda para analizar cómo está preparado Chile, cuán preparado está Chile para este tsunami que empezó el lunes. Pero hoy día parece que ya está más calmado. Yo creo que va a ser más agotado que las otras crisis, no va a ser lo que pasó. ¿Podrá ser una oportunidad de recuperar liderazgo y popularidad de Michelle Bachelet? Porque en su primer gobierno fue lo que lo salvó, ¿no? Fue el punto de inflexión, la economía. Pronóstico reservado. Ajá, en desarrollo, noticia en desarrollo. Personales de ella y la relación con la opinión pública es completamente distinta en este minuto. Es verdad, noticia en desarrollo. Javier, ¿algo para cerrar el capítulo? Nada, agradecerle nomás por la invitación, muy entretenida la conversación acá. Muchas gracias por venir, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Iván. Gracias, Mirko. Nos vemos. Gracias a todos los que nos han tenido paciencia. Nos vemos la próxima semana.